Queridos hermanos, les saludo en este nuevo día del Señor, un día en el cual nos congregamos para alabar, para glorificar desde temprano, y en esta hora de servicio, de culto, tenemos la oportunidad también de entregar el sermón, el mensaje de la palabra del Señor, que nos invita a considerar varios aspectos de la voluntad del Señor. Pero hoy, de forma especial, quiero utilizar este término, la esperanza. El título dice: ¿dónde está tu esperanza? Viviendo la esperanza bienaventurada. Que el Señor nos permita, a través de su Santo Espíritu, comprender su palabra, comprender el plan que tiene para nuestras vidas, y en este término tan especial poder también nosotros fortalecernos en el amor de Cristo. Quiero que podamos leer en Génesis capítulo 22, 1 al 14. Génesis 22, 1 al 14 es un pasaje conocido. Creo que el relato, al darle lectura, vamos a ir recordando algunos hechos, acontecimientos que ocurrieron, ¿cierto?, en la vida del personaje que aquí se relata. Génesis 22, 1 al 14 dice: Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Oremos al Señor. Padre bondadoso, queremos que en esta hora usted nos guíe a comprender su palabra, a poder disponer nuestros corazones y nuestras mentes para atender el consejo que su Santo Espíritu obra en el corazón de cada uno de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Rogamos que usted nos dirija, Señor, para comprender su voluntad, para atender a ella y practicarla de día en día. Pero también rogamos por aquellos que no le conocen, por aquellos que aún escuchando su palabra tienen dudas, Señor, de el llamado de salvación. Obre en sus corazones, permíteles también acercarse a la cruz de Cristo, reconocer su condición pecaminosa y recibir la salvación como regalo de este reconocimiento. Padre bondadoso, que su mano de amor y misericordia abunde en nuestras vidas, lo rogamos en Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. ¿Dónde está tu esperanza? Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada a los cielos para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Qué pasaje maravilloso. Rescato 2 frases: nos ha regenerado en esperanza viva
para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Has escuchado esta frase? Que se hace más de alguna ocasión. En medio de toda esta pandemia, la esperanza puede desvanecerse. Más aún cuando escuchamos la aparición de una nueva cepa, o cuando vemos el caos mundial, disturbios, por ejemplo, en Estados Unidos. En este pronto cambio de presidente se han generado algunos conflictos internos dentro del país. O países en conflicto de guerra, o peleando territorios. En medio de todo esto aparece la desesperanza, que es la falta de esperanza. Aunque la frase inicial decía, la esperanza es lo último que se pierde, también llega un momento en que se pierde. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos una historia que nos habla de la esperanza. Nos muestra la importancia de mantener nuestra esperanza en enfoque. ¿Dónde está tu esperanza? Como decimos habitualmente, nuestras fuerzas o esperanzas están en lograr una carrera profesional, en alcanzar un puesto de reconocimiento en mi trabajo, etc. ¿Cómo lograremos contrastar todo esto con nuestra fe? ¿Realmente has puesto tu esperanza en el Altísimo? El Salmo 91:9 dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El salmista hace una confirmación de dónde está la esperanza. Tú has puesto. ¿Realmente hemos puesto a Dios como nuestra esperanza? Es el desafío. En medio de este mundo consumido por los logros académicos, laborales y hasta familiares, donde te puedes sentir menoscabado por no tener un título profesional, o la gente puede abanicarse, sentir orgullo por todo lo que posee, o ha alcanzado los distintos ámbitos de la vida. Tú, creyente en Jesucristo, que dices creer en las promesas de Dios, que dices confiar en el poder del eterno y sublime Señor, ¿dónde está tu esperanza? Génesis 22, 1 al 14, nos entrega un relato maravilloso sobre la esperanza, la fe, la confianza y la obediencia. ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de la experiencia vivida por Abraham? En la búsqueda de algún ejemplo que pudiese introducirnos en este tema de la esperanza, buscaba y buscaba, queriendo encontrar un ejemplo que llegara a cada uno de ustedes. Pensaba qué historia o relato podía impactar en sus mentes, en sus corazones, para comprender de qué se trata tener esperanza. Debo reconocer que fue un pensamiento humano, ya que la Biblia nos entrega todo lo que necesitamos para ser impactados por la vida de tantos hombres y mujeres de Dios. Pero más de alguno debe decir, ¿Abraham? Pero es una historia. Eso pensé mientras escribía esta introducción. Mis hermanos, incluso quienes escuchen este sermón dirán, ¿pero existirá una historia de la vida real? Buscamos en la vida secular, digámoslo así, experiencias que quizás ahonden más en nuestro sentir, en nuestra vida, en lo que necesitamos. Y muchas veces escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, tomamos estas historias, estos relatos, como irreales, como anécdotas, que quizás nos van reflejadas hacia nuestra vida. Amados, Abraham es real. Su historia es real, su vida es real. Abraham fue padre siendo para nosotros un anciano, pero Dios le bendijo junto a su mujer Sara, para que tuviesen a Isaac un hijo en la edad avanzada, 100 años. Para nosotros hoy eso es avanzadísimo, pero Abraham vivió muchos años más, para él fue casi la juventud. Siendo Isaac de entre 10 a 15 años aproximadamente, Dios llamó a Abraham para que entregara en sacrificio a su hijo, a este Isaac, al hijo de la promesa, de donde saldrían las generaciones como las estrellas de los cielos y la arena de la mar. Abraham obedeció, preparó todo y fue al lugar que Dios le indicó, el monte Moriah. El relato dice, Génesis 22:5, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. No voy a mencionar que se levantó temprano, muy de mañana, que preparó todo para llegar y salir, que compuso la leña, que tomó a su hijo, los mozos, y salió. Era un camino largo, 3 días de camino. Y ya llegando cerca aparece la primera muestra de la esperanza de Abraham. Iremos, adoraremos y volveremos. Abraham sabía lo que Dios había pedido: sacrificar a Isaac, ofrecer una alabanza y adoración al Todopoderoso y Eterno Dios.
¿Fue difícil? Por supuesto. Tenía que matar a su hijo y después encender el fuego y esperar que se consumiera el holocausto. Pero la esperanza de este hombre fue firme. Volveremos a vosotros. Cuando Isaac pregunta por el sacrificio en Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta que podría quebrar cualquier fe y esperanza. ¿Cómo este padre le dice a su hijo: tú eres el sacrificio? Isaac sabía en qué consistía lo que iban a hacer. Fue enseñado por su padre y veía que faltaba algo: el animalito que debían entregar, que debía degollar para presentar delante de Dios. La respuesta de Abraham sigue mostrando esperanza. Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La esperanza es lo último que se pierde. Pero la esperanza está profundamente ligada a la fe. No cualquier fe. La fe en Jesucristo, en Dios. La fe en su poder, en sus promesas, en su justicia, en su soberanía, en su voluntad. En fin, ¿dónde está puesta tu fe, tu esperanza hoy? Dios proveyó del cordero para el holocausto de Abraham y se agradó de la fidelidad de este hombre, que en todo momento confió en la soberanía y voluntad de Dios, de nuestro Dios. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. El fundamento de la esperanza, la fe. Hebreos 11:1 dice: después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Debemos decir o reconocer que la esperanza se basa en esta fe, la fe que Dios pone en nosotros a través de su Santo Espíritu en el momento de nuestra conversión. Pero debemos decir también que la esperanza es una virtud dada por Dios al corazón del creyente, que le permite esperar en la voluntad perfecta y preciosa del Todopoderoso Señor, basada en una fe permanente e inamovible, que las circunstancias no pueden eliminar o hacer tambalear, aunque en la práctica, en la realidad, sabemos que eso sucede día a día con nosotros, porque nosotros somos imperfectas criaturas, pero la fe que Dios da es permanente e inamovible. Puede aumentar o bajar, pero está ahí, igual que la esperanza. La esperanza que la Biblia nos muestra es muy distinta a la que frecuentemente poetas y escritores se refieren como leve, temblorosa, débil. La mayoría de los pensadores seculares antiguos no consideraban la esperanza como una virtud, sino simplemente como una ilusión temporal, pasajero. El apóstol Pablo da una descripción clara de los hombres cuando dijo que no tenían esperanza. En Dios, obviamente. Efesios 2:12. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestro Dios utiliza a Pablo para mostrarnos que la esperanza en el sentido bíblico es posible solo cuando se cree en Jesucristo, quien actúa e interviene en la vida del creyente. Si bien es cierto, quizás en aquellos que no conocen de Cristo, y sabemos que no lo conocen, tienen alguna esperanza, pero no está fundada en esto, en Jesucristo. Por lo tanto, esa esperanza es temporal, es ambigua, es inalcanzable de algo. En cambio, nuestra esperanza es cierta, porque alcanzaremos aquellas promesas que han sido dadas para nosotros. Esta esperanza no depende del hombre en ninguna esfera que le rodee. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham y Sara que serían padres, no existía nada que pudiese justificar siquiera una pequeña luz de esperanza en que ocurriese esto. Y ahí fue cuando Sara se equivocó y le dice a Abraham que entre a su concubina, a su sierva, a Agar, queriendo ayudar a Dios. ¿Se dan cuenta? Pero la promesa de Dios era firme y le dijo: no, el hijo de la promesa nacerá de Sara, tu esposa. Y Sara era estéril, era vieja. No existía nada que pudiese justificar siquiera una pequeña luz de esperanza en que aquel acontecimiento fuera a ocurrir. Sin tener la promesa de Dios, era imposible. Pero con la promesa de Dios, ellos le creyeron a Dios. Romanos 4:18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza,
para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Por lo tanto, la esperanza bíblica es inseparable de la fe, a causa de lo que Dios ha hecho en el pasado y como preparación para la venida de Cristo. El creyente en Jesucristo se atreve a esperar bendiciones futuras que por el momento permanecen invisibles, no las vemos, pero están ahí. Y confiamos en Jesús por todo lo que ha hecho hacia atrás, como Dios ha obrado en el pasado, nosotros vemos y confiamos hacia el futuro. Según a los Corintios 1:10, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. El ejemplo de Abraham en el sacrificio de Isaac, él no había visto el cordero. Abraham no vio el carnero enredado en la zarza, no lo vio al lado del lugar donde iban, pero confiaba, tenía puesta su esperanza en la provisión de Dios. Su fe en Dios le fue contada como justicia del Todopoderoso, porque, como le dijo a Isaac, Dios se proveerá. Claro está que lo que vivimos día a día no puede ni debe cambiar nuestra esperanza. Que en ese momento quizás Abraham pudo haber dicho, no, Señor, yo creo en ti, confío en ti, pero sacrificar a mi hijo. Claramente, hoy quisiera que esto fuese así, pero lamentablemente se ve en el creyente actual una falta de fe, lo que se traduce en una esperanza débil en las promesas y dirección de Dios. Lo que vivimos día a día no puede ni debe cambiar nuestra esperanza, menos nuestra fe. Pero lo que vemos hoy, vemos a creyentes que ante la menor adversidad, a la menor dificultad o a la menor duda del futuro, pierde esperanza, se desanima, su fe tambalea. Pedimos su voluntad, pedimos dirección y tenemos la esperanza que será así. Pero cuando se manifiesta la perfecta voluntad del Padre Celestial, ¿seguimos manifestando esperanza o aceptamos la respuesta de Dios? ¿Entendemos por fe que es el plan de Dios? Abraham tenía esperanza en la provisión de Dios. Usted y yo quizás también tenemos esa esperanza, pero cuando no llega la solución, la respuesta no la vemos, ¿qué sucede? Porque Abraham le dice a Isaac que Dios iba a proveer, pero seguían avanzando y no veía nada. Quizás en el momento que Dios llamó en el versículo 1, ¿cierto? Que Abraham le dice, heme aquí. Y en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, sacrifícalo, entrégamelo. Abraham tenía esperanza de que Dios tenía algo mejor, tenía algo preparado, pero no sabía qué, ni el momento, ni el lugar. Y Abraham se levantó muy de mañana para cumplir con esta labor, con esta tarea, con esta misión encomendada por el Todopoderoso. Pero ¿qué sucede con nosotros cuando no vemos cercana la respuesta a esta esperanza? 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, su gran amor y poder, nos ha regenerado, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza es viva, es de acción. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Jehová, Yahvé, los distintos nombres que tiene el Todopoderoso. Nuestra adoración y alabanza al Señor se manifiesta plenamente la esperanza viva que tenemos en Él. Por ejemplo, los jóvenes que han rendido esta prueba para acceder a la educación superior, lo han hecho con la esperanza de entrar en una determinada carrera, porque ellos ya tienen visto que quieren estudiar. Pero si el Señor cambia ese rumbo, ¿qué harán? ¿Seguirán insistiendo en lo que desean sus corazones? ¿O aceptarán la voluntad de Dios? ¿O se frustrarán? ¿Perderán toda esperanza? ¿Se caerán en sus brazos? ¿Llegará el desánimo? Es fácil decir, confío y espero en la voluntad del Señor. Lo difícil, aceptarla y llevarla a cabo. Los padres de estos jóvenes, ¿cuál será el consejo? ¿La esperanza es lo último que se pierde? La esperanza está, como hemos dicho, ligada plenamente, muy estrechamente a la fe. Por eso Pedro le llama esperanza viva, es acción, es convicción. ¿Creemos que Jesús nos salvó? Entonces creemos que es el Hijo de Dios, por lo cual debemos rendirnos ante Él, debemos confiar y esperar en sus promesas.
Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios o que nos salvó, la esperanza se debe mantener. Por su gran misericordia, por su gran amor y bondad, fuimos regenerados en esta esperanza, en este creer plenamente en que Cristo dio su vida por nosotros y con ello le creemos todo lo que dice su palabra. Es una esperanza viva porque cree en Jesucristo resucitado, no en el Jesucristo muerto, sepultado. Sabemos que eso ocurrió, pero sabemos también que Cristo no está sepultado allí en la tierra. No, Él se levantó de entre los muertos, resucitó y está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso esta esperanza que tenemos en Él es viva. Entonces, ¿por qué desaparece nuestra esperanza? El apóstol Pedro sabía claramente a lo que se refería. Recordemos cuando Jesús venía en medio de la noche y la tempestad a sus discípulos en medio de la mar. Pedro le pidió al maestro ir a él caminando sobre las aguas. ¿Recuerdan este evento? Tenía esperanza de aquello, de poder ir a Jesús sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, y comenzó a caminar hasta que sacó su vista de Jesús. Su fe tembló y su esperanza se derrumbó. Sucede así con nosotros hoy. Sucede así con el creyente. Se siente seguro mientras está a lo mejor la bendición, mientras está el bienestar, está la estabilidad. Pero cuando se fricciona aquello, la esperanza y la fe empiezan a tambalear. La esperanza viva debe estar cimentada en aquel que murió en la cruz, que fue sepultado, pero mostrando su gran poder, resucitó de entre los muertos. Nuestro Señor y Salvador está vivo, por lo cual nuestra esperanza está viva. El fundamento de nuestra esperanza es nuestra fe en Jesucristo. Pero ¿cuál es el propósito de la esperanza? Primera de Pedro 1:5. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada. El propósito de nuestra esperanza es recibir esta herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse. Como la esperanza y la fe están íntimamente ligadas, no podemos separarlas una de otra. El propósito de ambas es que alcancemos las promesas maravillosas de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esta herencia incorruptible, que no cambia, que no puede corromperse, dañarse, es la vida eterna en los cielos junto a Dios. Ahí está nuestra esperanza, nuestra fe, en recibir la corona de la vida, vivir la eternidad con nuestro Dios y Padre eterno. Pero mientras esperamos aquella promesa maravillosa, debemos mantener firme nuestra esperanza bienaventurada. Tito 2, 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo o deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Esperando aquella esperanza bienaventurada, esperanza de alegría, de felicidad infinita, que es la venida de Jesús cuando nos lleve a la eternidad. O cuando partamos de este mundo a la eternidad. Esta debe ser nuestra fuerza cada día, en medio de todo lo que estamos viviendo. Nuestra esperanza bienaventurada debe alentarnos, fortalecernos, santificarnos y consagrarnos. Debemos dejar el pecado, debemos separarnos de aquello que impide la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. Querida iglesia, debemos renunciar a la impiedad, aquellas cosas que van contra Dios, actividades que nos separan de Dios, quitándole el lugar que merece, a los deseos de este mundo, popularidad, reconocimiento del hombre, vanidad, vanagloria, etc. Satanás es astuto y nubla los entendimientos para que padres, hijos, trabajadores y hasta creyentes sean debilitados por sus huestes malignas y gobernadores de estas tinieblas, al punto de decir como el profeta Isaías, en Isaías 5, 20 al 24, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por justo al impío por cohechos, por pago, y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Qué pasaje más duro y difícil. Esperar la esperanza bienaventurada. Esa debe ser nuestra fuerza cada día. Dejar el pecado, dejar lo malo, dejar que Dios gobierne a través de su Santo Espíritu en nuestro ser por la obra de justicia que hizo Cristo en la cruz. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Satanás con sus engaños y huestes quiere hacer vana nuestra esperanza, nuestra fe. Nos ataca con dudas, preocupaciones, dolores, hasta angustias, que lo único que hacen es poner la desesperanza en nuestros corazones, debilitando nuestra fe en Jesucristo. Dios nos ha dado una esperanza maravillosa, firme y sólida, robustecida con la fe que obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. El propósito es que el creyente se mantenga fiel en el camino que debemos recorrer hasta llegar a la presencia del Señor Todopoderoso, esperando aquella esperanza bienaventurada. Muchos están llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, quitando la esperanza de días mejores, haciendo infructuosa la fe del creyente. Estos muchos ponen su esperanza en el hombre, como si el hombre pudiese hacer algo de su propia voluntad, cuando en realidad es el mismo ser humano el que por las ocupaciones de este mundo se llena de afanes y poco a poco va perdiendo la esperanza, la fe, va perdiendo la santidad, porque se afana en los trabajos de este mundo y se deshace y se desliga de la relación íntima con Jesucristo, con la iglesia, redimida y salvada por la sangre preciosa del Salvador. Abraham pudo haber perdido la esperanza del momento en que Dios le pidió que ofreciera a su único hijo, al heredero de la promesa, en sacrificio vivo. ¿Cómo, Señor, voy a hacer eso? Sin embargo, nunca decayó. Se mantuvo fiel y convencido en la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. Si el Todopoderoso le había dicho que él sería padre de multitudes, él confió y esperó en aquello. El propósito de la esperanza es darnos la seguridad en que Dios cumple cada una de sus palabras. Promesas de bendición, pero también promesas de justicia y castigo a aquellos que no lo obedecen, resistiéndose al amor del Salvador. El fundamento de la esperanza es la fe. El propósito de la esperanza es la seguridad en Dios. Como consecuencia, la esperanza en acción. 1 de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza. O sea, tu fe, tu esperanza sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado. El fundamento de nuestra esperanza es la fe en Jesucristo. El propósito es darnos la seguridad del cumplimiento de cada una de sus palabras, especialmente la promesa de vida eterna en los cielos. Por último, comentaremos sobre la esperanza en acción, ya que esta esperanza es viva en Jesucristo, el cual resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entendemos que la esperanza que existe en el corazón del creyente también se mueve, por mostrar que está en acción, que es tangible y que además da seguridad. Uno de los ejemplos más claros es Abraham. Aquí en el capítulo 22 del Génesis vemos al amigo de Dios, al que su fe se le contó en justicia delante del Todopoderoso y Eterno Señor. Como dijimos en la introducción al sermón de hoy, iba camino a entregar al hijo de la promesa, y aún en ese momento tan difícil y complejo. Queridos hermanos y amigos que escuchan y ven esta predicación, aún en ese momento tan difícil y complejo,
mantenía su esperanza y fe activas. Volveremos y Dios se proveerá. Estas palabras muestran la fe y esperanza, unidas y en acción. Abraham no sabía qué iba a suceder en aquel monte. Él solo obedecía a su Señor. No importaba el dolor ni el sufrimiento que llevaba, quizás como su alma se compungía llevando a Isaac con la leña sobre sus espaldas y saber que iba a llegar a ese lugar e iba a tener que sacrificarlo. Él solo obedecía a su Señor. Su dolor, su sufrimiento quedaban de lado. No tenía valor lo que él pudiera desear en ese hijo. Como padres, ¿cierto? Que de repente soñamos que nuestro hijo sea un médico, sea abogado, sea ingeniero, sea profesor, sea esposo, sea padre. No tenía valor lo que Abraham pudiera desear en ese hijo. Lo realmente importante era cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre Celestial. Esa era la esperanza bienaventurada de Abraham. Cumplir la voluntad de Dios. Algo que el creyente en la actualidad debe aprender es a usar su esperanza en Cristo. Por eso siempre realizamos el llamado a consagrarnos, a santificarnos, a leer la palabra de Dios. Que ni lo alto ni lo bajo nos puedan apartar del amor de Dios que es en Jesucristo. Queridos padres, en la esperanza de salvación recibida en Jesucristo, esforcémonos por nuestros hijos para que ellos sirvan a Jesús. Bueno, primero que conozcan a Jesucristo como su Salvador. Que le reconozcan como el único camino para llegar a la eternidad y que pongan su esperanza y su fe en Él y que le sirvan y que se entreguen a la manera de Dios, no a la manera del hombre, porque los jóvenes quieren hacer todo a su manera. Así que padres, esforcémonos para que nuestros hijos lleven una vida conforme a la voluntad de Dios. Vemos cristianos que pasan por momentos difíciles y de gran dolor, por dificultades económicas y de salud, que lamentablemente no hacen uso de su esperanza en Cristo. Escuchamos quejas, vemos desánimo, cuestionamientos. Tristemente no vemos la esperanza bienaventurada. ¿Qué sucede hoy con nosotros, queridos hermanos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra esperanza bienaventurada? ¿Cómo está nuestra fe en Cristo? Abraham no importaba el final del recorrido. No importaba lo que iba a suceder en ese monte. Su esperanza y fe estaban en el Dios Todopoderoso, lleno de amor, bondad y misericordia. Abraham esperaba en la preciosa y perfecta voluntad del Señor. Su esperanza y fe estaban en el Creador, en el Dios Altísimo. ¿Dónde está tu esperanza y tu fe? Vivir la esperanza bienaventurada es poner nuestra fe en las promesas eternas del Dios Santo y Todopoderoso. En este mundo cada vez más decadente, donde los creyentes en Jesucristo son arrastrados por el pecado, alejándose de la gracia de Dios. En este tiempo de pandemia, donde muchos han descuidado su salvación, somos llamados a fortalecernos en la comunión con nuestra iglesia. Somos llamados a fortalecer nuestra esperanza y fe en Jesucristo a través de su palabra, a través de los cánticos y, como he dicho, de la comunión. Amados hermanos, no dudemos del poder de Dios. Que las circunstancias del día a día no sean impedimentos para glorificar y agradecer al Creador por cada uno de sus beneficios, en el cual tenemos nuestra esperanza, nuestra fe. Querido amigo, que a lo mejor tú hoy, o querido hermano, que aún tienes dudas de dónde está tu esperanza, tu fe, que llevando un tiempo congregado con nosotros, quizás has tenido alguna duda de tu fe. Cristo te llama para que confíes en Él, para que le creas a Él
y lleves una vida para su honra y su gloria. Si aún tú no has tenido ese encuentro personal con Jesucristo, Él te dice: ven, arreglemos cuentas, pon tu esperanza y fe en mí. Jesucristo es el único camino para llegar a la salvación dada por Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestra fe. Vivamos nuestra esperanza bienaventurada en el único, en Jesucristo, el Hijo de Dios, en Jesucristo, Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre bondadoso, gracias por su palabra. Gracias por edificarnos en ella, por mostrarnos su amor, por mostrarnos la necesidad de poder disfrutar de esta esperanza bienaventurada, de poner nuestra fe plenamente en sus promesas, que son vivas, son reales y se van a cumplir como ya lo ha hecho hasta el día de hoy. Oh Padre Celestial, perdone nuestra falta de esperanza, nuestra falta de fe, perdone nuestra falta de consagración, de santidad. Permítanos, Señor, revestirnos de su gracia. Que su poder maravilloso, obrado por su Santo Espíritu en nuestras vidas, pueda, Señor, aumentar nuestra fe, dándonos esta esperanza del día mejor, esta esperanza bienaventurada de la vida eterna en los cielos. Si hay alguno de aquellos elegidos en la eternidad para salvación y que aún no han tomado decisión para llegar a los pies de Cristo, obra en sus vidas, Señor, para que pronto puedan rendirse a los pies de la cruz, reconociendo sus pecados. A nosotros, los que ya hemos creído, que ya hemos sido lavados por esta sangre preciosa de Jesús, permítanos ser fieles y participar de esta esperanza bienaventurada. Rogamos todo esto en Jesús, su Hijo nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente.